para todas las personas que nos están siguiendo, amén, a través de la internet, en la distancia, gloria al Señor, pero con el buen ánimo y con el buen deseo de estar allí y comer la palabra de Dios. Qué bueno que puedan estar ahí. Sin embargo, hermanos, la vida espiritual no se puede sostener solamente escuchando un mensaje a través de una pantalla. Hay otros componentes dentro de la vida espiritual y dentro de la vida cristiana que de alguna manera nos demandan el poder reunirnos, congregarnos, amén, formar parte de una iglesia, de una congregación, estar juntos en armonía, adorar juntos a Dios, orar juntos, invocar su nombre juntos, ofrendar, aportar para la obra del Señor. Así que si usted tiene la oportunidad de asistir al templo, venga. De pronto hay situaciones de salud o distancia, ¿cierto? Totalmente comprensibles, pero si usted tiene la oportunidad de asistir a la iglesia, hágalo en el nombre de Jesús. No se conforme a una pantalla. Gloria a Dios. Dice la primera carta del apóstol Pedro, así sentaditos, hermanos, abran su Biblia. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, dice, verso 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti en esta hora, necesitamos oír tu voz, comer tu palabra. Ayuda, Señor Jesús, a nuestra incredulidad en esta hora. Abre nuestra mente, Señor, nuestra actitud de fe y reverencia a tu presencia, a tu palabra. Dios maravilloso, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Quebrántanos, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Aleluya. Transforma nuestro corazón en corazones de carne, corazones sensibles, Jesús. Qué bueno sentirte una vez más. Qué bueno, Señor, poder adorarte en espíritu y en verdad una vez más. Qué bueno sentir tu mano gloriosa, poderosa y maravillosa sobre nuestra vida, Señor. Qué bueno volver a sentirnos aprobados delante de ti, mi Jesús. Habla nuestra vida, usa mis labios, mi mente, mi corazón, conforme a tu propósito, a tu voluntad, conforme a mi necesidad, conforme a la necesidad de este pueblo. Si tú me hablas, Señor Jesús, yo podré abrir mi boca para tu iglesia. Si tú me tocas, Señor Jesús, la unción será transmitida a su corazón, a sus vidas. Ayúdanos, Padre del cielo. Aleluya. Amén y amén. Casa espiritual. Amén. Casa espiritual. Gloria a Dios. Bueno, el texto, hermano, me llama mucho la atención, porque Pedro le está escribiendo a una cantidad de hermanos que lo perdieron todo.
el verso número 1 dice a los expatriados, o sea, a los desplazados. Yo no sé si alguien aquí tuvo la mala experiencia de ser desplazado o conoce a alguien que lo haya sido, alguien que haya tenido que abandonar sus tierras, su familia muchas veces, irse a otros lugares. Debe ser una situación complicada. Amén. Y Pedro le está escribiendo a una cantidad de hermanos, a una cantidad de cristianos, de los cuales él fue pastor suyo, los conoció, amén, fueron sus hermanos, tuvo experiencias con ellos, buscaron a Dios juntos, les predicó la palabra, les enseñó tantas cosas, Dios hizo grandes milagros con ellos. Pero ahora dejan de verse y tienen que irse, amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Tienen que irse de sus tierras. Entonces Pedro dice, apóstol de Jesucristo a los expatriados, o sea, a los desterrados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estamos hablando de un poco de gente. No eran 2 o 3, era mucha gente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque la vida cristiana, hermano, no ha sido en las épocas muy sencilla para mucha gente, en el sentido de que han tenido que soportar pruebas, persecuciones, dificultades, martirios, ver cómo sus parientes, sus hermanos en la fe en Cristo mueren. Muchos vieron a sus pastores morir con su familia, amén, a sus hijos, en fin. Para muchas de estas personas que sufrieron grande persecución y cosas difíciles en su vida, entonces Pedro les escribe esta carta y comienza a animarles, comienza a inyectar en ellos consuelo, comienza a inyectar en ellos mucha fe. Gloria a Dios. Y precisamente dadas esas circunstancias y el hecho de saber de que Pedro conocía a todas esas personas, o por lo menos a la gran mayoría, qué bueno cuando uno lee la Biblia y logra meterse dentro de ese contexto. Una veces lee y, tan bonito, ¿cierto? Dios me habló, pero uno no sabe qué pasó allá detrás de todo eso. Gloria al Señor. Parece que Pedro tenía una gran cercanía con esas personas, por lo menos afectivamente, porque ya a la distancia ellos se habían ido. Pero de alguna manera Pedro los conocía. Creo que uno como pastor, cuando deja una congregación y va a otro lugar, pues uno queda recordando a la gente, ¿cierto? Y a veces lo llaman a uno, hermano, vea, Dios le bendiga, ¿cómo está? Tal cosa. Y uno sabe quién le está hablando y de qué manera le está hablando, porque uno conoció a esa persona. Muchos de ellos uno los bautizó, estuvieron sirviendo al lado de uno, ¿cierto? Entonces seguramente Pedro le habla a estas personas, gloria al nombre de Jesús, pero hay una preocupación en él, hay una preocupación en el apóstol Pedro, porque ellos también escuchaban noticias, tanto Pablo como Pedro como Juan. Muchas veces escribieron basados en noticias que ellos recibían de algunos hermanos, ¿cierto? Así dice el apóstol Pablo se refiere de una manera especial a todas esas personas que él recibía noticias de ellos. Entonces alguien venía y le decía, hermano Pablo, vea, la iglesia en tal parte está así, así. Entonces Pablo decía, les voy a mandar una carta. Mandaba una carta, mandaba una razón, hacía una oración por ellos, en fin. Entonces parece que Pedro había escuchado algo de los hermanos, y de pronto a veces buenas noticias, porque Pedro les está diciendo a ellos que tienen una fe más preciosa que el oro.
¿cierto? Pero a pesar de que uno pueda tener mucha fe y una fe muy fundamentada, sea una fe doctrinal o una fe en cuanto al hecho de creer en Dios, creer en Jesucristo, porque hay gente que cree mucho en Dios y pueden creer en Jesucristo, pero no creen a la doctrina, ¿cierto? Y hay gente que puede tener mucha fe en la doctrina, pero están de pronto no tan cerca de Dios. Y uno tiene que tener un balance en su vida espiritual. Tiene que ser integral. Amén. Tiene que ser integral. Y entonces precisamente en el texto que acabamos de leer, Pedro los está invitando a ellos a que se acerquen al Señor. De pronto no está tan enterado de los problemas íntimos que pueda tener cada uno, cuáles sean sus tentaciones, la aflicción de su alma. Porque uno puede pasar por cosas que son muy visibles para todas las personas, pero hay cosas que no las sabe sino uno. Están dentro de la intimidad, lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo lo golpean las circunstancias. Dicen que la procesión va ¿por dónde? Por dentro, es el dicho popular. Hay cosas que nadie sabe, que solamente uno las sabe. Entonces Pedro, basado en eso, les dice: cualquiera sea la situación, cualquiera sea lo que ustedes estén sintiendo, acérquense a Él. El acercarse a Dios es el bien, dice la palabra. Pero también dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Acercaos a Él, y lo llama piedra viva. Y entonces les dice algo que ellos saben ya de antemano: desechada ciertamente por los hombres. O sea, Cristo fue desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Uno a veces se pregunta: si el Señor fue rechazado por el mundo, ¿por qué a veces nosotros nos esforzamos tanto para hallar aceptación del mundo? ¿Cierto? Porque eso dijo el Señor: si a Él lo desecharon, ¿cuánto más a nosotros? Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Amén. Entonces uno tiene que empezar a mirar ese orden de prioridades, a quién quiere uno agradar. La Biblia dice que nadie puede agradar a dos señores, porque entonces va a menospreciar al uno y a la final no podrá atenderlos a ninguno de los dos. Pero lo que sí le digo, hermano, en verdad es: el cristiano verdadero que se propone agradar a Dios se hallará y se conseguirá muchos enemigos, aún dentro de su familia. ¿Cierto? Porque cuando uno agrada a Dios, inmediatamente, hermano, el mundo, el diablo, su familia, todo el mundo se desagrada de uno. Pero si usted se procura en su esfuerzo agradar a las personas, entonces no va a poder agradar a Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora el texto número 5 nos está diciendo: vosotros también. O sea, nos está poniendo en la misma posición de Cristo, como alguien en dos condiciones. Uno, que está vivo, que es una piedra viva. Amén. Creo que la iglesia está conformada por muchas piedras, ¿cierto? Por muchas piedras. Solo que la principal piedra del ángulo es Cristo. Pero de alguna manera nosotros somos piedras, porque la Biblia dice que nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. ¿Y qué hacen las columnas? Ayudan a sostener la estructura. O sea que esta iglesia no solamente la sostiene Cristo, sino que cada uno de sus miembros tiene una participación dentro de el sostenimiento de esta obra.
Cuando usted ora, sostiene esta iglesia. Cuando usted aporta para esta obra, sostiene esta iglesia. Cuando usted da buen testimonio, cuando usted predica, cuando usted tiene un liderazgo, cuando usted desarrolla un ministerio, usted está ayudando a sostener esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha dado dones y ministerios. ¿Y para qué son los dones y los ministerios? El apóstol Pablo dice, para que la iglesia sea edificada. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, no solamente ayudamos a sostener esta iglesia, sino que tenemos que ser conscientes de que somos rechazados por el mundo. La apostasía llegará el día que el mundo nos ame, y no está muy lejos. A usted primero lo burlaban porque era cristiano, usted decía Dios le bendiga y todo el mundo hoy se da cuenta que usted, ya hoy en día todo el mundo es Dios le bendiga, todo el mundo escucha música cristiana, todo el mundo es cristiano. A usted lo llaman, le ofrecen créditos, tarjetas de crédito, no importa que esté reportado, le damos la tarjeta. Eso ya hoy en día, hermano, ¿cierto? No, usted es cristiano, es confiable, le damos lo que sea, y ya todo el mundo quiere hacerse a su lado, todo el mundo, es que ustedes viven muy bueno, vea, una cantidad de cosas. Pero el día que el mundo realmente nos ame, se vino la apostasía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que nos llama la atención y lo que nos centra en esta enseñanza, en este pensamiento, es que dice el apóstol Pedro: sed edificados como casa espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús. Y nosotros podemos edificar la casa espiritual en la medida en que somos conscientes de que somos sacerdotes del Dios vivo, que somos un pueblo santo, que le ofrecemos a Dios sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Me llama la atención cuando dice aceptables por medio de Jesucristo, quiere decir que no todos los sacrificios espirituales los recibe Dios, porque Dios los recibe, depende quién se los tribute, depende quién se los ofrezca y de qué manera se los ofrezca. Seguramente Caín no tenía mala intención, podía tener hasta una buena intención, pero lo que ofreció, o la manera como estaba en su corazón, su actitud, su manera de pensar, ¿cómo sería su manera de pensar que fue capaz de quitarle la vida a su hermano? O sea, ya estaba dañado, ya estaba dañado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ni siquiera Dios le había dicho que no le aceptaba el sacrificio cuando él ya estaba cabizbajo. De alguna manera él entendió y comprendió que Dios no le había recibido el sacrificio. ¿Por qué tienes tu rostro así demudado? ¿Cierto? Y entonces él empezó a hablar y a decir, pero Dios no le había dicho todavía, no, el sacrificio suyo no me gustó. Él ofreció su sacrificio como lo quiso hacer, pero de alguna manera entendió que Dios no lo había recibido. ¿Cierto? Tremendas las cosas de Dios. Sed edificados como casa espiritual. ¿Hasta qué punto nosotros somos edificados por Dios? ¿Y hasta qué punto nosotros nos edificamos a sí mismos? Yo entiendo por la palabra que Dios hizo una parte, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. La Biblia dice, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. O sea, santifícate, purifícate. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, o sea, hazlo. Hay algo que tú tienes que hacer. Pero esas cosas nosotros las haremos en la medida que creamos
realmente en la salvación? ¿Y qué concepto tenemos nosotros de la gracia, de la misericordia y de la salvación? Porque a veces pensamos que como estamos bien, pero la Biblia dice: el que crea estar bien, mire que no caiga. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros en la venida del Señor? En que va a venir y nos va a levantar. ¿Qué tanto realmente lo estamos esperando? ¿Cuántas veces en el día usted piensa en eso? ¿O usted pasa todo el día con su mente en tantas cosas, menos en que Cristo viene? Programamos los días como si fueran nuestros, como si estuvieran asegurados, y manejamos un calendario y una agenda. Mañana voy a hacer esto de tal hora a tal hora, y programamos todo. ¿Y quién te dijo a ti que podías hacer eso? Que el tiempo es tuyo, que lo puedes manejar. ¿Por qué vivimos la vida de esa manera? Porque no nos pasamos la vida pensando que Cristo viene. Y la Biblia dice: en el día que menos piense. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sed edificados, alabanzas al nombre del Señor Jesús, como casa espiritual. Y estaba pensando, hermanos, cómo Pablo le habla de esto a los corintios. En el capítulo número 3, en el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare. ¿Sabe qué quiere decir ese texto? Que la manera de edificar la vida espiritual depende de cada uno. Dice: y si sobre este fundamento alguno, o sea, cada cual, cada persona, en otras palabras, usted, en otras palabras, yo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y entonces comienza a nombrar una lista. ¿Sabe que nosotros, hermanos, nos preparamos para tantas cosas? Hacemos tantas cosas, dedicamos tanto tiempo a tantas cosas, que si usted compara y hace una estadística, ¿cuál es la proporción de las cosas a las que usted se dedica comparadas con la proporción de la cantidad, o podríamos decir el número de veces que realmente estamos delante de Dios? Mire que Elías, cuando se presentó delante del rey Acab, dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Será que nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo? Y con esto no estoy diciendo que usted tenga que estar arrodillado todo el día. No. Porque nosotros somos espirituales en la medida en que somos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Por eso dice Pablo a los filipenses: en esto pensad. La manera de pensar es la que nos muestra a nosotros si realmente somos o no somos espirituales. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y entonces yo miro un contexto cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Quiere decir que para ser salvo hay que ser sabio. Hay que ser sabio, porque el necio edificó su casa
sobre la arena. Mientras que el sabio edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Quiere decir que hay unas cosas en las cuales nosotros nos tenemos que ocupar, de las que nosotros nos tenemos que preocupar, dedicarles tiempo, ser conscientes y saber que hay que crecer en ellas, porque si no crecemos, entonces nos quedamos enanos, nos estancamos y nos conformamos. Y el conformismo es una cosa letal dentro de la vida cristiana. Pablo le dijo a los romanos: no os conforméis a este siglo. Pablo está usando la palabra siglo. Un siglo son 100 años. Pero también se puede interpretar como una generación. Pero también, según el contexto de lo que Pablo está diciendo, se puede referir al momento en que estás viviendo actualmente, o sea, a tu presente. No os conforméis a este siglo, sino renovaos o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros el Evangelio? ¿Cómo estamos nosotros entendiendo la vida cristiana? ¿Cómo estoy yo entendiendo mi rol como hijo de Dios? No como evangélico, no como miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no como alguien que va a la iglesia, como alguien que carga una Biblia o grita gloria a Dios. No, es cómo estoy entendiendo yo mi relación con Dios, porque eso es lo que me convierte en cristiano. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Pero Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, la cual la dará abundantemente y sin reproche. Estaba pensando, hermanos, porque el libro de Proverbios, el capítulo 9, verso 1 dice: la sabiduría edificó su casa. Quiere decir que yo, para ser salvo, para alcanzar el día de la redención, para que cuando Cristo llame a su iglesia, yo me pueda ir con Él. Porque es posible que uno aquí pase pruebas, dificultades, tenga batallas, unas las pierde, otras las gana, y uno aquí se desenvuelve en su vida cristiana, y bueno, y aquí voy, hermano, pero ¿cuál es la garantía de que Cristo te va a levantar? Pablo también le dijo a Timoteo: corre de tal manera que obtengas la corona. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener aquella persona que todavía aún no ha salido de la meta y tiene otras 1000 o 2000 personas al lado para correr la maratón? Nadie sabe quién va a ser el ganador, pero ese ganador tiene que tener una actitud diferente a los demás que lo llevó a ser el ganador. ¿Cómo fue su entrenamiento? ¿De qué cosas se sacrificó? ¿De qué cosas se abstuvo? ¿A qué cosas renunció? ¿A qué cosas se dedicó? ¿Cómo entrenó su mente? ¿Cómo se preparó? Ese hombre tenía la mente puesta solamente en la meta. Ni siquiera estaba pensando en ganarle a los demás, sino en superarse a sí mismo. Porque el verdadero ganador es el que se supera a sí mismo, no que está pensando en superar al otro, que tenga que ser mejor que el otro. No, el verdadero ganador es el que piensa: yo me tengo que superar a mí mismo. ¿Qué me interesa cómo va corriendo el otro? Si yo doy mi mejor esfuerzo y me supero a mí mismo, entonces es posible que haga algo. ¿Cuál es esa actitud? Entonces yo no tengo que estar esperando, hermano, quién predica, quién canta, quién ora más, cuando hay un programa. No, yo sé que yo, dentro de mí, tengo que dar lo mejor para poder alcanzar la meta. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas.
Y a mí me ha llamado la atención, hermano, ¿cuáles son las virtudes de la sabiduría? Teniendo en cuenta que la virtud es la fe en acción, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo tengo fe, yo tengo que vivir en coherencia de esa fe. Tengo que comportarme según esa fe. Tengo que vivir en torno a esa fe. Mi pensamiento tiene que redundar alrededor de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, si la sabiduría dice que tiene 7 columnas, o sea, hay 7 cosas que sostienen la estructura de la sabiduría, porque la sabiduría no es una sola cosa, es una serie de virtudes, de cosas que están en acción. Y yo recuerdo que la Biblia dice, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando uno teme a Dios, no anda buscando argumentos para justificar algo. Pastor, dígame, ¿dónde dice la Biblia eso? Si esas palabras las escucharan los primeros cristianos, se avergonzarían de nosotros. Porque los primeros cristianos, cuando más en una congregación, si acaso había una carta de un apóstol, una sola carta. Porque el canon bíblico se vino a componer mucho tiempo después. Una iglesia se subsistió durante muchos años con una sola carta. Cuando se comenzó a formar el canon bíblico, aún así no se podía tener una Biblia por 2 razones. Primero, porque el que tenía una Biblia lo mataban. La Inquisición inmediatamente estaba encima. La Iglesia Católica prohibió, y eso lo encuentra usted en la historia, leer la Biblia. Al punto que decían que el que leía la Biblia se enloquecía, o que una cantidad de cosas, en fin. Y lo segundo por lo que no se podía tener una Biblia era porque una Biblia era supremamente costosa. Con el salario de un hombre de un año no alcanzaba para comprar una Biblia. Entonces, si una persona quería tener una Biblia, ¿cuántos años tenía que ahorrar? Porque su salario no era solamente para comprar la Biblia, tenía que pagar arriendo, tenía que comer, tenía que hacer una cantidad. Entonces, ¿cuánto le quedaba para ahorrar y comprar una Biblia? Entre toda una congregación aportaban durante mucho tiempo para tener al menos una parte de la Biblia. Y esas personas con una Biblia incompleta o con una sola carta alcanzaron a tener una fe preciosa. Y nosotros tenemos la Biblia entera. Cada persona tiene un ejemplar de la Biblia, al menos uno. Y aún decimos, ¿y dónde dice eso la Biblia? Entonces parece que el Espíritu no te habla, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y si hay algo que no entiendes y no comprendes en la palabra, hay una respuesta muy sencilla de parte de Dios, y usted se la sabe de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces no se trata de argumentos. Se trata es que si tú tienes una relación profunda con Dios, Dios te redarguirá. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque gente que descontextualiza la palabra, esto está lleno. Hay cantidad de predicadores, hermano. Usted en las redes sociales encuentra predicadores de todos los tipos, de todos los colores, con todos los argumentos. Unos dicen cosas acertadas, otros dicen unas barbaridades que uno dice. Y si usted alimenta su alma con todo eso que escucha en las redes sociales, va a terminar más perdido que ellos.
Porque hoy se supone que entendiste algo y mañana escuchas a otro predicador diciendo otra cosa, está perdido. Porque se está indigestando, porque está comiendo en tanta parte que eso a la final no le va a hacer provecho. Pero si usted en verdad le teme a Dios y usted quiere saber la verdad sobre algo, no pregunte tanto, arrodíllese. Porque una cosa es que yo no entienda una doctrina y otra cosa es que simplemente no me convenga aceptarla o no la quiera recibir. Y entonces me argumento, veas que fulano dijo, es que allí dicen, es que una cantidad, y eso usted encuentra de todo. Y tras esos argumentos, hermano, se ha ido una cantidad de gente. Detrás de vientos de doctrina, ay, hermano, eso es una cosa de locos. Pero si usted realmente en su corazón quiere entender algo en la palabra, arrodíllese. Vea, hermano, las cosas más gloriosas que yo he entendido en la palabra, las he comprendido ni siquiera porque haya escuchado a alguien predicar o porque haya leído en un libro. Porque usted puede tomar un libro y leerlo, y ojalá ustedes leyeran. Pero ¿quién me garantiza a mí que el escritor de ese libro tiene verdaderamente la inspiración de Dios? Así lo llamen el doctor no sé fulano de quién, o de país no sé cuántas, o que importa quién sea. Pero nadie me garantiza que ese señor, que tiene un nombre hasta difícil de pronunciar, tiene la razón. La razón es Cristo. Y si usted teme a Dios, búsquelo. Por eso Pedro inicia su discurso diciéndole a todos esos hermanos: acercaos a Él. La respuesta la tiene Cristo. Y entonces nacerá en tu corazón el temor de Dios, porque el temor de Dios es la conciencia de la presencia de Dios en mí. El temor a Dios regula mi comportamiento. Yo soy santo en la medida que temo a Dios. Y yo temo a Dios cuando lo que voy a hablar, lo que voy a pensar o lo que voy a hacer, primero lo paso por el filtro de Dios. Pablo dijo: llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. O sea, páselo por el filtro. Esto que voy a decir, esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, ¿agrada o no agrada a Dios? ¿Le da la gloria o no le da la gloria a Dios? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Le hace daño a otro o no le hace? Porque es tan importante mi propia conciencia como la conciencia del otro. Entonces, ¿será que Pablo contradijo al Señor cuando el Señor le dijo a Pedro que matara y comiera? ¿Sabe que los judíos no comían carne de animales que eran considerados inmundos? Y el Señor le mostró a Pedro un lienzo grande con animales de toda especie, limpios e inmundos. Y Pedro estaba en un ayuno. Entonces podemos decir, el Señor lo tentó. Y el Señor le mostró y le dijo: mata y come. Como quien dice: si usted escoge alguno de los animales que está en ese lienzo, se lo pongo ahí. Mátelo y se lo come. Y Pedro le dijo: no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo: yo he limpiado todo eso. Usted ya puede comer un marranito tranquilo y era considerado inmundo, y yo no le voy a decir a usted nada por eso, que yo limpié todo eso en la cruz del Calvario. No llames común o inmundo lo que yo he limpiado, aunque el Señor se estaba refiriendo era a los gentiles, pero le puso su animalito ahí. Mate y come carne la que quiera, cómela. Pero vemos a Pablo diciéndole a la iglesia que si él se pone a comer carne y hay una persona que le hace daño verme comer carne, entonces más bien no me la como. Porque la conciencia de mi hermano es tan importante como mi propia conciencia. Hermano, ¿y por qué tiene que ser tan importante la conciencia de los demás para mí? Porque el Señor Jesús le dijo a los judíos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le dijo a los judíos. Pero a nosotros nos la puso más alta.
Y yo, oye, hermano, ¿y cómo que más alta? Sí. Y les dijo a los discípulos que debían amarse como yo os he amado. ¿Quién va a amar como Dios? ¿Cuándo, benditos, nos vamos nosotros a amar como Dios nos amó? Pero eso no quiere decir que ni siquiera hagamos el intento. Porque si usted no ama a su hermano, ¿a quién ve? ¿Cómo dice que ama a Dios? A quien no se ve. Bendito el nombre de Jesús. Estaba mirando dentro de la sabiduría que una de las cosas trascendentales y una de las columnas importantes de la sabiduría es la inteligencia. Sabiduría, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque la inteligencia da cordura. ¿Y qué es la cordura? Es la conciencia sobria y objetiva de lo que se está haciendo. Los borrachos no saben qué están haciendo. Por eso el antónimo de sobrio es ebrio. Los ebrios no saben qué están haciendo. Los borrachos por eso no heredarán el reino de los cielos, porque no saben lo que están haciendo. En cambio, los sobrios, la sobriedad, forma parte de la inteligencia, porque forma parte de la cordura. Cuando usted está seguro de lo que está haciendo, cuando usted es objetivo y tiene un fundamento y un argumento claro de lo que está haciendo, y sobre todo en Dios. La inteligencia es la capacidad de asimilar un proceso y llevar a cabo un proyecto y sacarlo airoso. Y si usted no es inteligente para manejar su vida cristiana, usted se la va a tirar, la va a perder, va a perder. ¿Por qué? Porque le faltó inteligencia, astucia. El Señor Jesucristo dijo que debíamos ser humildes como palomas y astutos como serpientes. Y la serpiente es un animal reprochable, uno por allá como que usted no se despierta muy aburrido en la mañana cuando soñó con culebras toda la noche, que dicen que es que están hablando de uno. Ese es el cuento por ahí, ¿cierto? A mí no me gustan mucho esos animalitos. Sin embargo, por allá en una ocasión tuve la oportunidad de coger uno grandote, una culebra, y pero no tampoco tan agradado, pero eso porque no comía sino ratones ese animalito. Pero usted ve una culebra y uy, así sea chiquita, no me diga que no. La única que puso a hablar con una culebra fue Eva, cierto, de resto. Pero el Señor dice que debemos ser astutos como serpientes, debemos ser inteligentes, tenemos que saber cómo hablar, cómo obrar, qué decir, qué edifica, qué no edifica, qué destruye, qué daña, qué construye. Usted tiene que ser inteligente. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que ser más inteligente que el diablo. Aun cuando la Biblia diga que es mayor la astucia de las tinieblas que la de la luz. Pero una cosa es la astucia y otra cosa es la inteligencia. Astucia es porque la astucia tiene que ver con la malicia. Tiene que ver más bien como el engaño oculto, como la mentira, cómo me gano algo, cómo puedo hacer un chanchullo y que no se den cuenta. Eso es ser astuto, no es ser inteligente. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que el enemigo que nos rodea. Estaba mirando, hermanos, que una de las columnas de la sabiduría es la prudencia. Si nosotros fuéramos prudentes, hermano, nos ahorraríamos tantos problemas, haríamos menos daño. La imprudencia, hermano, ¿usted sabe cuánta gente se ha muerto por la imprudencia de otro? Porque dijo lo que no debía decir, porque se lo dijo a quien no lo debía decir, porque lo dijo en el momento en que no lo debía decir, porque no lo dijo de la manera que lo debía decir. Porque el problema de las palabras ni siquiera es lo que se dice.
El problema de las palabras es cómo se dicen. A uno le duele más la manera como le dicen las cosas que lo que realmente le están diciendo. A uno le pueden llamar la atención, pueden decirle algo, pueden disciplinarlo, pueden exhortarlo, pueden hacerlo caer en cuenta de un error, lo pueden regañar. Pero si se lo dicen en buenos términos, pues hombre, uno entiende. No necesito que me griten para yo entender. No necesito que me insulten para yo entender. Que me estén diciendo bruto o que no sirvo para nada. Ese tipo de cosas no se necesitan. Es mejor ser prudente. Bendito el nombre del Señor. Porque uno con prudencia puede evitar grandes males. Con prudencia puede evitar grandes dolores de cabeza. Puede evitar sufrimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Para quién es lo amoratado de los ojos? Para el imprudente. Eso dice el libro de Proverbios. ¿Sabe que la sabiduría tiene algo? Y creo que es una de las columnas más certeras, y es la verdad. La Biblia dice: hablad verdad entre vosotros, ¿cierto? ¿Y por qué es de sabios hablar verdad? Porque el mentiroso de todas maneras caerá. Y después de que caiga el mentiroso, quién sabe si se pueda parar. ¿Cómo borra uno lo que hizo cuando lo cubrió, cuando lo tapó? La Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo oculta, en él perece. Se morirá con eso ahí tapado. ¿Usted cree que por qué David dice: todos mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día? Él dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque tenía algo cargado aquí en su alma que nadie lo sabía, pero eso lo estaba matando, lo estaba angustiando. Tenía algo oculto, tenía algo tapado, solamente lo sabía Dios. Y entonces por eso David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? Porque tenía eso aquí encima y trataba de buscar a Dios y no podía. No lo encontraba, no lo hallaba, no podía encontrarse con Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Dios mío, ¿por qué dice eso? Anhela mi alma y aún ardientemente. Porque la presencia de Dios se había ido, porque se arrodillaba y no sentía nada, porque iba al culto y era como ir a una misa. Estaba frío, su corazón se había vuelto una piedra. Eso es lo que pasa cuando uno oculta la verdad. Y cuando le hablaron de la verdad, hermano, le hablaron de algo que estaba sucediendo con un hombre. Entonces dijo: el tal es digno de muerte. Es que señalar a otro es muy fácil. A ese que lo maten, que le corten la cabeza. Ese merece solamente morir. Cuando el profeta le dijo: es que ese hombre es usted. ¿Cómo juzga uno las cosas cuando trata con los demás? Pero ¿cómo las ve cuando tocan con uno? ¿Qué pasa cuando el problema es tu hijo o tu hija y no el hijo del hermano o de la hermana? ¿Qué pasa cuando es el hogar de mi hermano, cuando es mi hermana la que está que se separa? ¿Y qué pasa cuando es el mío que está a punto de desbaratarse? Cuando es con uno. ¿Usted cree que el diablo, por qué le dijo a Dios cuando estaban hablando de Job? Ya el diablo le había quitado todo, había perdido todo. Y Dios volvió y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal?
Y el diablo le dijo, piel por piel dará el hombre por su vida todo lo que tiene. ¿Cómo así que piel por piel? No, es que una cosa es los demás y otra cosa es cuando es conmigo. Entonces, ¿qué hizo David cuando le dijeron lo que había hecho? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por justo en tu juicio y por puro en tu palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hablar verdades de sabios, porque dice el Señor, bienaventurado el varón que habla verdad, aun cuando por ella sea perjudicado. No es que si yo digo la verdad tengo que pagar mucho. No es que si digo la verdad de pronto se me daña el hogar. Puede que no. Puede que te perdonen, porque dice que el que confiesa alcanza misericordia. La verdad forma parte de la sabiduría. ¿Y qué me dice la paciencia? No sabemos esperar. Estamos en una época en la que no sabemos esperar. Todo lo queremos ya. Y el problema es que con Dios es todo lo contrario. Si alguien anda sin afán, es Dios, porque Dios no usa reloj. Dios no tiene calendario. Dios no tiene fecha de vencimiento. Imagínense, Dios ni siquiera tiene vida eterna. Él es eterno. Bueno, les voy a quedar debiendo, hermanos, la perseverancia y el discernimiento, que forman parte de la sabiduría. Pero sí quiero concluir, hermanos, mirando lo que Pedro nos está diciendo: sed edificados como casa espiritual. El único responsable de su vida espiritual es usted. Usted no puede culpar absolutamente a nadie de lo que sucede con su vida espiritual. El sabio edificó su casa en la roca. El necio la edificó sobre la arena. Y nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Cristo Jesús. Pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Quiere decir que usted es una especie o clase de cristiano de acuerdo a su manera de pensar. Vamos a darle gracias al Señor Jesús. Vamos a pedirle a Él que nos ayude. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.